Sea un empresario digital. ¿Cómo funciona una página web? Objetivos. Descubrir conceptos nuevos. Entender todos los conceptos que vas a necesitar para crear una página web. Conocer las ventajas de tener una empresa en Internet. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más. Ahora vamos a hablar de cómo funciona un sitio web. Ya habíamos hablado un poquito sobre los conceptos de Internet y sobre web, pero hoy les quiero explicar a grandes rasgos cómo funciona Internet. Y esto es bien importante porque, como ya les había platicado, es importante que entiendan estos conceptos porque los van a tener que comprar, los van a tener que utilizar. Y ahora que ustedes sean unos empresarios digitales, van a tener que dominarlos de alguna forma, o cuando menos para poder dar las instrucciones de que alguien más lo haga. Entonces, hay conceptos fundamentales y muy básicos que tenemos que comprender, ¿sale? Entonces, el primer concepto con el que vamos a empezar es uno muy sencillo y mucha gente lo ha escuchado muchas veces, y es el dominio, ¿no? El dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la red de Internet. ¿Qué es esto, no? Básicamente se refiere al nombre. Supongamos, a mí me gusta mucho la analogía de un sitio web con una casa, ¿no? Entonces, tú supongamos que quieres comprar una casa, pero para que tú tengas una casa no puedes ir y simplemente ponerla donde tú quieres. Hay reglas en el gobierno para que tú puedas tener una casa. Entonces, primero tienes que comprar el terreno, y en el terreno puedes construir tu casa. Pero no simplemente tu casa está ahí y nada más. No puedes irte y poner una casa a la mitad de la calle. Entonces, normalmente para que tú puedas tener tu casa, tienes que tener un lugar asignado, un espacio asignado. Y ese espacio tiene una dirección. Y esa dirección puede llamarse, no sé, Avenida León 21, digamos. Entonces, Avenida León 21 es tu dominio. Avenida León 21 es tu dominio, es la dirección donde está viviendo tu casa. Y la dirección es básicamente tu nombre. En este caso, muchos hemos escuchado las palabras .com o las palabras .mx. Y normalmente es el nombre de tu empresa más este .com. Y el dominio es algo bien importante porque si no tendríamos que estar poniendo direcciones de IP de los servidores, y entonces tu casa se llamaría 192.801. bla bla bla. Entonces el concepto de dominio se utilizó para que las personas pudiéramos interactuar de una forma muchísimo más amigable con el Internet, y entonces podamos compartir nombres y conceptos a través del Internet para poderlos utilizar como funcionan las URLs. Entonces la URL es esta liga que nosotros siempre ponemos al inicio de nuestro navegador para poder encontrar un sitio web. Por ejemplo, si quiero yo buscar cosas sobre Apple, sé que muy probablemente Apple tenga comprado su dominio de Apple, entonces pongo Apple y muy probablemente tenga el apple.com. Dentro de los dominios existe estos .com o el .mx, y el .com es parte de los dominios que son mucho más utilizados. Es el más común, el .com se refiere a commerce o comercio, ¿no? Pero el Internet ha crecido tanto que se ha tenido que subdividir en subdominios más pequeños a su vez, y por ejemplo por eso existen subdominios como el .mx, porque cada país tiene su propio subdominio. Entonces, si tú vives en Estados Unidos, por ejemplo, puede ser .usa o no sé, cualquier otro de los países, y su nomenclatura en pequeño del país, ¿no? Pero por ejemplo también existe el .net, o por ejemplo existe el .org. Y hay subdominios que tú puedes estar utilizando y tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, si tú fueras una empresa o una organización, pues puedes estar utilizando el .org, ¿no? Pero por ejemplo, si tu empresa o tú estuvieras relacionada con la educación, podrías estar utilizando el .edu, ¿no? Entonces, el nombre de tu empresa más el .edu. Porque esto es importante. Lo primero, de las primeras cosas que debes de ir a hacer es ir a comprar tu dominio. Y básicamente es como cuando le creas el nombre a tu empresa. Lo primero que debes hacer cuando tú creas tu empresa es ir a dar de alta para proteger tu nombre, porque los dominios son limitados. Entonces, muy probablemente si tú estás utilizando palabras o conceptos muy fundamentales, tu dominio a lo mejor ya está utilizado. Esto es bien chistoso porque los dominios incluso funcionan como los bienes raíces. Es un concepto bastante chistoso esto, porque los dominios normalmente tienen un precio bastante accesible. Supongamos que tú quieres comprar tu dominio y entonces buscas un sitio que te permita comprar dominios. Entonces,
Supongamos que yo tengo una agencia de marketing y se llama Chio Agencia. Entonces, la palabra agencia muy probablemente sea una palabra muy utilizada, pero la palabra Chio, que es un apellido, no necesariamente. Entonces, los dominios funcionan como estos bienes raíces porque hay personas que se dedican literalmente a eso. Buscan palabras conceptuales fundamentales como agua, ¿no? O palabras conceptuales fundamentales como viento o amor o éxito, que son palabras que muy probablemente las personas van a estar enfocadas a buscar dentro del mundo del internet, ¿no? Porque muy probablemente, como son conceptos o palabras fundamentales, muy probablemente se adapten a la mayoría de empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te dedicas a algo relacionado al agua, muy probablemente busques un dominio con la palabra agua, ¿no? Si tú tienes una agencia de algo, muy probablemente estés buscando un dominio con la palabra agencia. Y esto es bien importante porque aun cuando los dominios empiezan siendo muy accesibles, hay dominios que tú puedes comprar con 100, 200 pesos, hay dominios que te pueden costar 70,000 o 100,000 o 200,000 pesos. Y yo lo he visto. Entonces es algo bien importante de entender porque es de las primeras inversiones que tú vas a hacer cuando tú hagas tu empresa digital. Y es de las primeras inversiones que tú vas a hacer para poder posicionar tu marca. Y tu marca siempre va a estar enlazada a tu nombre. Y entonces buscar el dominio adecuado para que la gente pueda recordarlo y pueda llegar de una forma muchísimo más eficiente es bien importante. Entonces, ¿el dominio qué es? Repetíamos este ejemplo donde el dominio es el nombre de tu casa. Es la dirección y del nombre de tu casa, ¿no? Entonces vivo en León 21, pero eso no es tu casa. Entonces, ¿dónde vive tu casa? ¿Dónde vive tu sitio web, no? Y es parte del siguiente concepto, ¿no? Ahora tenemos este concepto que son los servidores web, ¿no? La principal función de un servidor web es almacenar los archivos de tu sitio, HTML, CSS, JavaScript, multimedia, etc. y emitirlos por el internet para poder ser visitados por los usuarios. Básicamente el servidor es la computadora física donde va a estar viviendo tu sitio web, ¿sí? Muchas veces damos por sentado que el internet existe y tú te metes a un sitio web y estás navegando y te metes a Facebook, y te metes a YouTube y te metes a la empresa que te gusta y chateas y el video y todo esto. Pero ¿en realidad alguna vez te has puesto a pensar dónde está viviendo todo esto? O sea, al final del día debería de estar guardado en un disco duro entre alguna computadora en algún lado, ¿no? ¿Dónde se encuentran estas computadoras? Y en el concepto de la casa, ¿qué sería? Pues básicamente es el terreno, ¿no? El terreno es lo que va a permitir que tú pongas tu casa, donde va a estar viviendo. Es ese terreno asignado que tú compraste para poder construir después tu sitio web. Entonces ya tenemos el concepto del dominio, que es la dirección de tu casa, el nombre de tu empresa, ¿no? Y tenemos este otro concepto que es el terreno de tu casa, donde tú vas a poder después construir pues tu sitio web. Entonces, muy bien, ahora pasemos al siguiente concepto. Este concepto es el de navegador web. Entonces tenemos que el navegador web es lo que te permite interactuar con la aplicación web recogiendo datos y acciones para ser transmitidas al backend. Aquí hay dos conceptos muy importantes que tenemos que analizar y comprender muy bien, porque es parte del lenguaje que vamos a estar utilizando más adelante como ahora mercadólogos digitales. El frontend, ¿qué es el frontend? El frontend es básicamente con lo que el usuario está interactuando todo el tiempo. Es la parte visual y de interacción que vive el usuario. Esto se le llama también user experience. Entonces, cuando yo entro a un sitio web y veo los textos, y veo las imágenes, y puedo darle scroll, y le pico, le doy play, todas las interacciones, el frontend es lo que ve el usuario. Pero el sitio web por sí solo no funciona y por atrás está conectado con muchísimas otras cosas. Eso se le llama backend. Un ejemplo muy claro son esos sistemas de registro. Por ejemplo, cuando tú te registraste para ver nuestro seminario con Spencer Hoffman, tú llegaste a nuestro sitio web y pudiste ver la información y pudiste comprender cuándo era, de qué se trataba y quién es Spencer Hoffman, por ejemplo. Entonces tú te registraste y pusiste tu nombre, nos regalaste tu correo, nos regalaste tu teléfono y le pusiste a registrarte. El sitio web por así solo no funciona. En realidad, cuando tú te registraste, sucedieron muchas cosas por atrás. Eso se le llama backend. Entonces, cuando tú te registraste, cayó en nuestra base de datos, a nuestro CRM, que eso detonó tags y entonces
te mandó un mail y entonces te dio muchas gracias por haberte registrado, pero al mismo tiempo te registramos a nuestro sistema de Zoom Webinars y entonces el Zoom Webinars entonces te estuvo mandando notificaciones. Todas esas cosas por atrás que están conectadas al sitio web, eso se le llama backend. Y esto es bien importante de entender porque los navegadores tienen muchísimas limitantes. Muchos de ustedes muy probablemente si tienen PC están utilizando Internet Explorer, ¿no? O ya ahora es muchísimo más popular Google Chrome, ¿no? Y todo el mundo utiliza Google Chrome y ahora es como el estándar. Pero por ejemplo si tienes Mac probablemente estés utilizando Safari. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora que nos vamos a convertir en empresarios digitales, si tu empresa, si tu sitio web no está preparado para estos navegadores, puedes limitar muchísimo tu comercio. Puedes caer en el error de no darle el mantenimiento correcto y entonces lejos de crear un negocio digital exitoso, lejos de crear todo un ecosistema que esté a tu favor, muy probablemente estés cometiendo un gran error. Uno de los errores más comunes que yo he visto es, sobre todo, por ejemplo, en sitios web del gobierno, ¿no? O de empresas que ya son un poquito viejitas, que se subieron al internet en la etapa del 1.0, pero ahora ya están viviendo otra etapa, ya no funcionan. Por ejemplo, hay muchísimos sitios web que no funcionan si no son con Internet Explorer. Te apuesto que te ha sucedido ese tipo de situaciones donde tú estás navegando y te estás metiendo al SAT, ¿no? Y estás queriendo facturar algo o quieres bajar algún tipo de archivos del gobierno y de pronto no puede funcionar este sitio web porque tienes que visualizarlo en Internet Explorer. Y resulta que Internet Explorer ya está descontinuado. O sea, ya no sirve. O sea, Windows ya lo mató. Ahora ya no se llama Internet Explorer, ahora se llama, por ejemplo, Edge. Entonces, tener preparado tu sitio web para que funcione de forma óptima en los navegadores te va a permitir muchísimas cosas y te va a clasificar como una buena empresa con buenas prácticas en el mundo digital. Eso se le llama SEO y te va a ayudar a posicionarte como en las primeras listas de búsqueda. Esto vamos a hablar un poquito de este concepto, vamos a hablar más enfrente en otros de los capítulos, pero quiero decirte que es algo bien importante. Entonces, ya entendimos conceptos como el dominio, que es este nombre que es asignado a tu sitio web para que la gente te pueda localizar. Ya entendimos que existe el hosting, que es este espacio donde tú vas a poder construir tu casa, ¿no? Y entonces tú construyes tu casa con estos programas basados en HTML y JavaScript y CSS, y entonces tú puedes construir todo el frontend. Y entonces el frontend es lo que se va a visualizar a través de internet, a través de los navegadores, y la gente entra a Google Chrome y entonces te busca en Google, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos este otro concepto de cómo está construida tu casa por detrás, ¿no? Qué herramientas fueron utilizadas para que al final del día pueda ser útil y pueda estar funcionando y pueda estar arrancando, ¿sale? Muy bien, ahora pasemos con este tema que me gusta mucho, que es ¿de qué me sirve tener mi empresa en internet, ¿no? O sea, al final del día, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son los beneficios reales? ¿Cuáles son los beneficios concretos que yo voy a ganar como empresario digital? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los alcances que yo voy a poder tener como empresario digital? Ahora utilizando todas estas herramientas y estos nuevos conceptos que ahora tengo, ¿no? La primera cosa que tú vas a obtener es la oportunidad de ampliar tu comercio, la oportunidad de ampliar tu mercado, ¿no? Y crear todas estas nuevas fronteras más allá de lo geográfico. Esto es bien importante porque muy probablemente tú tengas un negocio muy exitoso en tu localidad. Muy probablemente tú tengas un negocio que está atado de alguna forma a tu geografía. Entonces, una de las primeras ventajas que ofrece el internet es romper esa barrera física y poderle llegar a muchísimo más personas más allá de tu frontera física. ¿A qué me refiero con esto? Muy probablemente tu negocio esté dentro de un estado. Por ejemplo, yo vivo aquí en la Ciudad de México y muy probablemente tú tengas tu negocio aquí en la Ciudad de México. Entonces, automáticamente cuando tú te montas al internet, la primera ventaja que tú tienes es la oportunidad de ofrecer tu producto o servicio a otras personas que están más allá de tu frontera física, en este caso en otros estados. A lo mejor tú le quieres vender a gente en Monterrey, es más, tú le quieres vender a personas en otras partes del mundo. Entonces, la primera ventaja es que te va a permitir abrir un nuevo mercado, te va a permitir llegar a la nueva gente y te va a permitir romper las fronteras geográficas. Otra parte importante es tú ganas credibilidad. En este mundo, honestamente, que ahora que ya estamos viviendo esta nueva etapa del internet y que todo está montado en internet, una empresa no es creíble si no está en internet.
a mí me pasa, seguramente a ti te pasa, lo primero que yo hago cuando yo quiero comprar algo, lo primero que hago cuando yo me entero de un nuevo servicio, un nuevo producto, lo primero que hago es sacar mi dispositivo móvil, sacar mi celular y busco a la empresa y empiezo a buscar la información. Entonces, a mí me ha sucedido que de pronto alguien me habla y me recomienda a lo mejor un servicio. Y entonces, si yo saco mi celular y busco sus servicios en internet y no lo encuentro, automáticamente me da un poco de desconfianza porque siento que ya no es tan profesional. Entonces, algo muy importante es que ganas credibilidad. ¿Por qué? Porque es la nueva frontera, porque ya las empresas que no están montadas en el internet, pues nadie las va a encontrar porque ahora es la primera herramienta de búsqueda. Entonces, tú ganas credibilidad, ¿no? Muy bien, el siguiente concepto es este de captación y fidelización de clientes. Este es un momento bien importante porque cuando tú ya te subes al internet, tú también le estás permitiendo a tus clientes interactuar contigo. Y entonces esta interacción de cliente y esta interacción de tú como dueño de la empresa, le va a permitir al cliente, por ejemplo, resolver dudas, ¿no? Le va a permitir al cliente a lo mejor hacer comentarios. ¿Y esto qué hace? Esta interacción genera que te sea leal, genera que se sienta real, genera que sienta que a tu empresa le importa a esta persona. Y entonces se vuelve fiel. Entonces ya no es una persona que simplemente te consume una vez, probablemente consume 1, 2, 3 veces. Entonces se vuelve una persona fiel. Entonces eso es una oportunidad muy buena. Y no solamente eso, sino es una persona fiel que probablemente ni siquiera esté en tu zona geográfica. A lo mejor es una persona fiel que vive, te digo, en Monterrey. Y entonces no solo atacas ya un gran mercado, sino permites que la parte fiel de estos clientes sea durante un periodo de tiempo muchísimo más largo. Eso se le llama lifetime value y es un concepto que vamos a ver también más adelante. El siguiente concepto es esto de poder competir con los grandes y es un concepto bastante simple. Supongamos que tú tienes una cervecería y tú te dedicas a hacer cervezas artesanales. Obviamente no puedes competir contra las grandes cerveceras transnacionales, pero el internet democratiza las cosas. Entonces tú puedes subir tu pequeña empresa en internet y empezar a ofrecer a un público sin problema. Antes no se podía hacer eso, tú no podías competir y con las grandes empresas porque tendrías que tener grandes presupuestos y poder tener grandes equipos de mercadotecnia para poder hacerlo. Pero ahora el internet te permite subir tu producto y hacer tu propia tienda virtual y entonces apostar pequeñas cantidades de dinero a pautas, o sea, ads, para llegar a la gente que probablemente está buscando tus cervezas, ¿no? En este caso artesanales. Entonces nos permite competir cara a cara con las grandes empresas. Eso es algo muy padre. El siguiente concepto es agilidad. ¿Por qué agilidad? Porque si tú comprendes las herramientas digitales, te ahorras muchísimo de los pasos. Anteriormente tendrías que hacer primero la empresa y conseguir presupuestos y pagarle a grandes agencias de publicidad y a grandes agencias de mercadotecnia. Pero si tú aprendes a hacer tu empresa digital, tú solito puedes subir tu propio sitio web y armarlo poco a poco y en un equipo de 2 o 3 personas de pronto ya tienen una gran empresa digitalmente. Entonces te permite hacerlo de una forma muy ágil, muy rápida. Antes, si te tomaba 10 años crear un ecosistema y un negocio de ese tamaño, tú mañana mismo podrías estar arrancando tu empresa digital con un par de clics. Te lo aseguro, es muy simple una vez que tú comprendes los fundamentos básicos y te los vamos a ir explicando también. Otra cosa muy importante es que te permite tener el control en la palma de tu mano. Ahora los negocios digitales te permiten hacer reportes de absolutamente todos. Antes, por ejemplo, si tú tenías una empresa, tenías que estar batallando con el inventario y entonces el inventario estar haciendo todos los reportes y entonces estarlo subiendo a una hoja de cálculo y estar haciendo todos los reportes y llevar todos los temas fiscales y se convertía en algo bastante complejo. Pero supongamos que tú subes tu empresa y tú tienes una tienda y la subes a un Shopify, que es un sitio que te permite hacer tiendas virtuales. Entonces todos estos sitios digitales ya te permiten tener inventarios, por ejemplo, automatizados y te ayudan con todo, te ayudan a calcular, por ejemplo, todas las ganancias y qué productos te están faltando. Entonces vuelve todo muy ágil. Pero lo más increíble de todo esto es que muchos de estos productos y muchos de estos servicios digitales ya tienen una app móvil. Y entonces es bien simpático porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una tienda virtual. Y entonces de pronto su celular de pronto suena ¡cachín! Y eso quiere decir que ya hizo una venta. Y entonces él saca su celular y en ese momento puede ver quién la compró y si el proceso de cobro funcionó bien. Y en ese mismo momento él puede decidir si hacer una devolución o no, o mandárselo al servicio de paquetería para que le mande ya su producto, ¿no? Y entonces
él estaba en una comida probablemente, a lo mejor él estaba en la comodidad de su cama, a lo mejor él estaba a la mitad de una cena y él está atendiendo su negocio desde la palma de su mano. Entonces, la portabilidad de tu negocio es un beneficio muy cómodo, muy práctico. Otra cosa es la libertad de ubicación y horario. Esto está un poco enlazado al tema geográfico, ¿no? Que ya no estás limitado a lo mejor en tu zona, a la ciudad en la que vives, pero también te permite una flexibilidad de horario, porque tú puedes estar trabajando 24/7 y mientras tú duermes probablemente estás vendiendo en otro país o probablemente estás convirtiendo grandes cantidades de dinero en el lapso de la noche y cuando te despiertas a lo mejor ya tienes 2, 3 ventas. Entonces, lo más padre de tener una empresa digital es que te permite tener un yo digital, ¿no? Un ente digital que trabaja para ti 24/7, los 365 días del año. Eso ya es algo extraordinario. Y entonces si tú enfocabas cierta cantidad de horas antes para trabajar y tener ciertas conversiones, ahora esas conversiones están durante todo el año, durante todas las horas posibles que tú te puedas imaginar. Y eso es algo bastante increíble, me gusta bastante. Otra cosa que te permite es la gestión y control de multidispositivos. Esto va un poquito de la mano de lo que yo te decía, que puedes controlar tu empresa desde la palma de tu mano, pero este concepto se refiere a que tu empresa puede ser multiplataforma. Ahora es muy común que tú intentes buscar un producto en un sitio web y de pronto vayas en la calle y saques tu celular y continúas con eso en tu celular y de pronto llegas a tu casa y sacas el tablet y ya, ahí le das comprar. Entonces que tu negocio digital sea multiplataforma le va a permitir a tus clientes, a tus posibles usuarios tener una interacción muchísimo más dinámica contigo, muchísimo más íntima en cualquiera de las plataformas y muy probablemente en alguna de ellas convierta. No sé si lo sepas, pero ahora la mayoría de la navegación que hay de internet a nivel mundial es a través de los dispositivos móviles y ya no es a través de las computadoras de escritorio o las laptops, ahora todos a través del dispositivo móvil. Entonces que tú tengas diferentes interacciones y tú le permitas a la gente encontrarte a través de las múltiples plataformas, incluso ahora lo pueden hacer a través de las, no sé, de las televisores inteligentes, puede ser tablets o puede ser incluso las consolas de videojuegos. Si tú tienes la oportunidad de hacer tu negocio digital y ponerlo en cada uno de estos dispositivos, seguramente vas a tener más oportunidades de vender. Entonces te permite el control a través de múltiples dispositivos, ¿no? Otra cosa que te da como muchísima ventaja, y ahora lo estamos viviendo mucho con este tema de la pandemia, es un equipo de trabajo y colaboradores por el mundo. Ahora como ya no estamos limitados a esta posición geográfica, ¿no? Ahora tú puedes estar contratando a lo mejor al experto que vive en Guadalajara, ¿no? Y esta persona te está llevando toda la parte tecnológica, todo el backend. Y a lo mejor tienes a otra persona que está trabajando para ti en la Ciudad de México y es un diseñador multimedia o un programador de frontend y te está haciendo toda la parte de frontal. Pero al mismo tiempo tú tienes a tu sistema de repartidores o te llevas toda la logística de inventarios en la Ciudad de México dentro de una bodega y entonces tienes otro programa que te está llevando el inventario de todo esto. Entonces te permite de alguna forma ser muchísimo más ágil no solo con tu inventario o con tus ventas, sino con tu propio recurso humano. Te permiten nuevas oportunidades de colaboración, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de contratación. Y por ejemplo, ahora que estamos viviendo en estos temas de pandemia y todo lo que ha sucedido en el 2020, es una oportunidad extraordinaria porque muchas empresas se están dando cuenta que pueden hacer negocios desde su casa. Yo hace meses que no salgo desde mi casa y Spencer y yo tenemos varias empresas y tenemos un equipo de trabajo bastante amplio y todos los chicos nos estamos reuniendo día a día de alguna forma, interactuando de alguna forma a través de los chats, a través de nuestros sitios web. Por ejemplo, todos los lunes tenemos una junta general y podemos hablar con todos los chicos y ver sus avances y de pronto te das cuenta que no necesariamente es necesario estar en el mismo lugar geográfico. De pronto te das cuenta que no es necesario realmente interactuar del tú a tú con tu compañero. Y muchas veces te das cuenta en ese momento, nos estamos dando cuenta que si tú realmente quieres vender,
pues es tan fácil como subirte en internet, y entonces los clientes que ahora ya no podías tener por cuestiones de pandemia ahora pueden estarte encontrando a través de servicios digitales. Entonces son conceptos muy poderosos, son razones muy poderosas para que tú puedas subir tu empresa en internet. Y bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Más adelante vamos a ver conceptos todavía muchísimo más especializados. Y ya, pues nos vemos en el siguiente capítulo.